benditas redes sociales se han convertido en escenario de batallas campales a favor o en contra del gobierno federal durante la pandemia. Estas discusiones han crecido. Ayer el presidente López Obrador dijo que la tormenta de cuestionamientos contra su gobierno es artificial y pidió a Facebook y a Twitter informar quiénes pagan las campañas que critican su gestión. Además, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, hizo una presentación sobre la infodemia. La infodemia se define como información excesiva sobre un problema, sobre cualquier problema. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la velocidad de contagio de la infodemia en el mundo es proporcional a la del COVID-19. Incluye la difusión de paparruchas, mentiras, desinformación, información parcial, manipulada o rumores. Estas publicaciones crean desconfianza respecto a las soluciones o consejos para prevenir la enfermedad. Es decir, un síntoma de la infodemia es que mucha gente no cree que exista el COVID-19 y no guardan la sana distancia, por ejemplo. Pero las cadenas de información falsa y los ataques a favor o en contra del Ejecutivo Federal no son fruto de la pandemia. Desde el nacimiento de Twitter, las cuentas falsas o bots son responsables del 66% de los mensajes que se publican, según el Pew Research Center, y no solo las cuentas falsas viven de los hashtags. El ITESO de Guadalajara documentó que hay una red de tuiteros que coordinan ataques para mantener a raya a quienes critican al presidente, la red AMLO o ANLOP, como muchos la conocemos. Y lo mismo ha ocurrido con campañas orquestadas para atacarlo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas en redes sociales? ¿Debe o no intervenir el presidente en el tema? La mañanera fue el espacio más adecuado para hacerlo. ¿Qué piensan los panelistas? ¿Cómo ven, chicos? Todos y todas pues nos hemos enfrentado a escenarios así en redes sociales, donde a veces pues te atacan de bot o a veces tú señalas a otras cuentas como cuentas inexistentes. ¿Tú cómo lo ves, Lisa? ¿Cómo empezamos con un escenario así? Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que las redes sociales siempre han tenido dinámicas naturales u orgánicas y artificiales que han servido para poder propagar cualquier cantidad de mensajes, marcas, difusión, posicionamientos políticos, etcétera, y que no es ningún secreto y además pues activistas mexicanos, por ejemplo, lo conocen muy bien, que ha habido esfuerzos dirigidos para poder controlar la opinión a favor o en contra de cualquier tipo de fenómeno y que las redes sociales siguen siendo herramientas muy útiles de posicionamiento y sobre todo de caja de resonancia de lo que la gente quiere escuchar o de lo que la gente quiere rechazar. Sin embargo, a mí, más allá de lo que escuchamos el día de hoy en palabras de Genaro Villamil o de la propia reacción del presidente que dice que frente a su solicitud hubo respuesta, pero él no sabe interpretarla porque no habla inglés, lo importante es decir cuál es el impacto para nosotros como ciudadanos y ciudadanas de una posible infodemia, ¿no? En términos de la capacidad de prevenir o reaccionar de manera adecuada a una emergencia sanitaria como la que tenemos enfrente, que es el COVID-19. Mencionaba en la nota, y tú lo decías, Ana, la Organización Mundial de la Salud ha identificado que ha habido un sinnúmero de informaciones falsas diseminadas de manera masiva a través de distintos canales y redes sociales que lo que han dificultado es precisamente poder acrecentar la percepción de riesgo, poder comunicar de manera efectiva las medidas de prevención y sobre todo adherir a las personas a esas medidas de prevención o incluso de tratamiento o reacción frente a la pandemia, y que también ha habido muchísimos gobiernos que han aprovechado o regímenes que han aprovechado y empresas que han aprovechado para poder posicionar fines políticos o fines particulares muy específicos aprovechándose del miedo de la gente. Acá la invitación, y siempre la hemos hecho en este programa, precisamente con el cuarto segmento de La Paparrucha, es siempre verificar la información, no propagar esa información si no hemos antes corroborado de dónde viene, si efectivamente la información que ahí se está compartiendo está confirmada o si lo único que estamos haciendo es propagar aún más miedo. Yo me quedo con la parte más técnica y objetiva de lo que el día de hoy se discutió, más allá de la política y los modos de la mañanera, que tiene que ver con los riesgos reales que existen para nosotros y nuestra salud de caer en las dinámicas no orgánicas o artificiales de las redes sociales y no hacer nosotros la labor de verificación que nos correspondería en tanto que propagadores potenciales de información falsa.
No me gusta, y ahora sí entrando en los temas políticos, no me gustó necesariamente el manejo que hizo de esto el presidente, tampoco necesariamente me pareció la mejor utilización de Genaro Villamil el día de hoy en la comunicación, pero frente a la emergencia que estamos viviendo y de nuevo desde el punto de vista de alguien que está muy afectado desde la esfera de la salud en la vida personal, creo que eso termina siendo de relevancia secundaria con respecto a los efectos que sí podría tener en un mal manejo de la epidemia sobre nuestras vidas este tema. Muy bien, pues yo opino algo muy parecido que tú, Lisa. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a Eder que nos ayude a entender como esta perspectiva de lo que nos presenta el gobierno. Porque si bien, por ejemplo, conocemos la existencia de Red AMLOP o ANLOP y Twitter, la respuesta de Twitter, que el presidente pues dijo no conocer porque no habla inglés, lo que nos dijo fue que la mitad de los seguidores de la cuenta oficial del presidente López Obrador son falsos. Entonces, ¿cómo podemos entender los mexicanos un escenario donde podría parecer que presta más a esta evidencia o señalización constante de bots, a una crítica o a un no aceptar que existen críticas hacia su gobierno? ¿Cómo lo podemos entender? Hay que separar. Yo creo que hay dos temas muy distintos. Una cosa es lo que llamaron en la nota inicial o la campaña, la batalla campal entre dos puntos de vista contrastados. Yo creo que para eso son las redes sociales, entre otras cosas, para difundir información, esperemos real, y para que se den debates plurales, abiertos, en donde el círculo rojo y la masa pueden dialogar de igual a igual, con la diferencia de una arroba solamente. Eso es muy sano. La otra cosa, lo que se está denunciando, es justamente la creación de estas granjas que inflan tendencias, que generan, que enturbian el debate, y hay un estudio que se publicó el 21 de abril del 2020 en la revista Forbes, donde señalan con mucha claridad cómo la derecha norteamericana es la responsable de impulsar desinformación sobre el coronavirus en Twitter alrededor del mundo. Son los responsables de una serie de campañas para lo que decías al inicio, masificar esta idea de que el coronavirus no existe, de que es la red 5G, que es la reina de Inglaterra, estas cosas que en nada ayudan. Pero yo, un poco para abonar al debate y para abonar al diálogo, me gustaría ser muy claro en algo. Lo he dicho en mis redes sociales. Yo quiero saber ¿quién paga esta red AMLOF? ¿Quién está detrás de esta red AMLOF y de los bots que tienen? Porque nada le ayudan al movimiento al que yo pertenezco, al que Estefanía pertenece, porque son una red que normalmente asumen posiciones misóginas, homofóbicas, que no ayudan en nada al proceso de transformación al que aspiramos en el país. Y esas cosas contaminan profundamente el debate público. Eso atenta contra la libertad de expresión y en nada ayuda a esta confrontación de más de dos posturas, porque no solamente son quienes estamos a favor de la 4T y quienes están en contra. Hay un montón de posturas que se reflejan en las redes sociales y también en WhatsApp, y que estas granjas, que es la red AMLOF, o la granja que a todas luces infla los tweets de Felipe Calderón, en nada ayudan a el debate público. Y a mí sí me gustaría saber quién está detrás y por qué se permite la proliferación, cuántos recursos económicos hay detrás, porque en este estudio que les mencioné de Forbes, también dicen que los creadores de noticias falsas que están interesados en difundir esta idea de que el COVID es un invento, le han metido muchísima lana, muchísimo dinero a la creación y la difusión de noticias falsas a través de granjas de bots. Yo quiero saber eso, quién está detrás, y esa creo que fue la intención hoy de que se denunciara y que se hablara de la infodemia, que es algo que la Organización Mundial de la Salud señaló como una pandemia a nivel global. Claro, porque no se trata de que exista una, pero que la otra no. Que exista una red de apoyo y que en la otra no exista una red de apoyo. A ver, cuéntanos, ¿cómo podemos entender esto, Estefanía? A ver, yo entiendo desde hace un tiempo, precisamente como decía Lisa, que el terreno en las redes sociales prácticamente ya está puesto. Ya se había dicho desde hace mucho tiempo que Twitter estaba beneficiando a ciertos sectores que opinan, o a ciertos opinólogos en las redes sociales. En Estados Unidos se dio la discusión hace un tiempo respecto a las elecciones y si permitir algoritmos y si permitir meterle dinero a Facebook había ensuciado el proceso electoral, y se fue demostrando poco a poco que sí. Nosotros estamos llegando al debate ahora a partir
evidentemente de los momentos, no solo violentos que se viven en redes sociales, que coincido. El problema no es que existan los de derecha y entonces sí queremos que exista la red AMLO, como tú decías hace un rato. El problema es que no se debe permitir para ninguno de los dos. El problema es quién lo permite, no los dos partes. Obviamente, si se puede permitir para una parte, para la otra también lo hará. El problema es quién lo está permitiendo. Es muy opaco cómo se maneja Twitter, es muy opaco cómo se manejan los dineros, cómo se manejan el financiamiento, no se sabe quién está pagando qué. Ese es el gran problema. No se puede dar hacia un lugar. Yo particularmente hablé de mi experiencia en varios medios, por lo que me pasó en algún fin de semana porque fui trending topic y lo que sea. Y la infodemia es un poco eso, que a partir de que tú ya sabes quién es tu agresor principal, de dónde vienen las agresiones, de qué cuenta específico, tú no puedes hacer nada, porque tú no le puedes mandar un correo a Twitter y decirle, oye, mira, está pasando esto, aquí está la imagen, te dejo lo que está pasando, lo que es claramente un ataque dirigido. No puedes hacer nada, no te pueden decir en nombre de la libertad de expresión y lo que sea. Eso por un lado. Por el otro es la desinformación, y por eso es infodemia, porque en un momento como este que estamos viviendo, información específica y clara de las indicaciones del gobierno federal para cuidar el tema de la salud, están otros medios de comunicación sí cuestionando si las cifras son reales, si el virus existe o no, si la gente debería salir o no, si el cubrebocas sirve o no, todas estas cosas que sí pueden generar un impacto mayor. Si lo vimos con Javier Alatorre, lo que puede hacer un noticiero, lo que hacen en las redes sociales, porque justo Genaro Villamil lo decía hoy en la mañanera, no solo es la infodemia en Twitter, en Facebook, en Instagram, es la infodemia en WhatsApp también, que tratan los medios de comunicación de hacer, digamos, audios para que se rolen y para que la gente pueda decir, claro, es que, bueno, el virus no existe, voy a salir. Y esto tiene que ver también con una estrategia claramente política de deslegitimar las decisiones que está tomando el gobierno. Ahora, que haya gente que está decidiendo de las decisiones que toma, claro, y que las critica, claro, esas ya existen y nadie está cuestionando que existan esas. El problema son las que están sistematizadas, las que se pueden comprobar que vienen desde un lado y las que casualmente han cometido el error de equivocarse una y otra vez. Ese es el gran problema de la infodemia y creo que era el momento de hablarlo, porque está generando problemas de salud, por ejemplo. Ese es el tema. Yo creo que quien se niegue a entender que existe la infodemia y al contrario quiera justificarlo como decir, bueno, ese es el juego parejo y aquí todos jugamos con las mismas reglas, no están tampoco abonando a que se pueda modificar esto, porque es un momento en el que Twitter ya es invivible. Sí. Y que tú abres una cuenta de Twitter y lo primero que te sale es que sigas a Glodejo y que sigas a Chumel, y quien no me crea, hágalo ahorita. Por ejemplo, Lecona, ¿ahí tú cómo consideras? No nos podemos acercar a un escenario donde pues justamente el gobierno intenta controlar el contenido de las redes sociales. No sé, o sea, que esta postura nos está acercando. Por ejemplo, se concentran mucho en Facebook y en Twitter, pero dejan de lado otras redes sociales, por ejemplo, como las que mencionaba Estefanía. ¿Qué va a pasar con TikTok, con Instagram, muchas redes sociales? O sea, ¿qué pasa con todos aquellos que realmente no vienen de granjas y cuando una crítica crece de manera orgánica? ¿Cómo lo abordamos, Lecona? A ver, toco madera para que nunca vaya a pasar cosa tal como que el gobierno intenta controlar las redes sociales con intentos de regulación como los hemos visto en los últimos años. Esa tentación de meterte con Internet por ser un espacio democrático, medianamente democrático, para poder vertir una postura, para poder tejer justamente una red de apoyo siempre y cuando sea orgánico, pues ojalá nunca lleguemos a ese escenario. Las redes sociales cambiaron el paradigma de la comunicación en nuestra sociedad, y en esta última década sobre todo, como ha ido creciendo sobre todo el manejo de la figura de la información política y oficial, sobre todo en una red como Twitter, donde un tweet es una postura de un personaje público o de un gobierno, y si está verificado y si es una persona real, tiene un peso, genera información, pues es una cosa que hay que saber que está hasta cierto punto en riesgo, porque como con los medios tradicionales, también hubo una injerencia que por supuesto que cuesta, una injerencia que se traduce desde luego en ganancias para alguien. Yo no voy a decir que son las redes sociales, necesariamente las plataformas, pero quienes generan todo este tipo de dinámicas de manipulación de la conversación, desde luego lo hacen con un fin económico, tal como sucedió con los medios tradicionales. Nada más que era más fácil quizás rastrear cuando hay dinero público, cuando una persona específica, un columnista, un opinador está diciendo algo que evidentemente tiene un sesgo o trae aparejada una injerencia que se traduce en dinero o en algún interés político. El caso que menciona Estefanía, supongo que es el caso de Cambridge Analytica en Estados Unidos, donde por supuesto esta empresa
que jugó con o que se hizo de datos de usuarios para poderles dirigir noticias falsas, creo que es el más emblemático y es paradigmático para lo que va a ser el futuro de las redes sociales y el control de las noticias falsas de la información. Dicho lo anterior, estamos hablando hoy de esto porque precisamente un periodista de estos pseudo periodistas que ayer hizo una defensa del presidente y del derecho a aplaudirle al presidente, provocó que el presidente dijera o redujera el tema a que son sus opositores y quienes atacan a su gobierno, en sus palabras, quienes están haciendo uso de bots. Y como dice Eder, va de los dos lados, va de las dos vías. Y estoy de acuerdo con Estefanía, no podemos esperar que las reglas del juego, aunque esté el juego sucio y la conversación esté contaminada, cada quien haga lo que quiere, incluso usando los automatismos, los famosos bots, para poder posicionar tendencias y demás. Pero en el ciclo de la desinformación no es único, o sea, no nada más es que se genera una noticia falsa por allá y tiene este tratamiento de difusión masiva vía redes sociales. También, el ejemplo claro de esto incluso es el propio presidente, que se queja de una manipulación de la información, manipulando información. O sea, yo decía en la mañana, es la metamanipulación. Claro. Porque el presidente incluso llegó ayer a insinuar, si no es que decir con una claridad indudable, que las plataformas estaban, como Twitter y Facebook, estaban obteniendo ganancias por los bots. No funciona así. Hay que entender de dónde viene todo esto. Creo que los estudios como el que mencionó en la nota del ITESO y muchos más que se han hecho, son una buena regla para ir viendo, un buen ejercicio para ir viendo cómo están dándose esto en todos los aspectos políticos y cómo tenemos que conciliar algunas cosas para que la conversación esté limpia. Dicho lo anterior, y ya nada más cierro con esto, hay esfuerzos totalmente loables para desmentir información falsa, si vamos a hablar de la información falsa, y hoy a mí me movió mucho una publicación que sube Daniel Moreno sobre la crisis que está enfrentando Animal Político. Animal Político, como sabemos, se dedica en coyunturas específicas a verificar información. Hoy lo están haciendo incluso con el tema de COVID. Si la gente que nos está viendo quiere ser parte de la solución del desmentido de esta información falsa que tanto circula en WhatsApp, en redes sociales y en todos lados, suscríbanse, apoyen a Animal Político, apoyen al periodismo independiente. Hay algo con lo que no estoy de acuerdo, Alfredo. Es verdad que Facebook, Twitter sí son empresas y registran ganancias, por eso el presidente, y antes ya lo había hecho... Pero registran ganancias por publicidad, no por bots. Pero no por las automatizaciones. O sea, yo no estoy diciendo que registren ganancias por las granjas de bots, pero como son una empresa, también deben asumir la responsabilidad de que se garantice la transparencia en estas dinámicas. O sea, ellos también se tienen que comprometer como empresas a revisar cómo hacerle para evitar estas granjas de bots. Porque si no, nada más sería la responsabilidad de los estados. Y estas empresas, estas redes sociales, ya son transnacionales, no son solamente responsabilidad de un país. Estamos a Por supuesto, el punto solamente era decir que si vamos a hablar de esto, hay que hablarlo justo poniendo el ejemplo, o sea, sin hacer acusaciones que no cuadran con las dinámicas que tienen estas plataformas, y sí centrándolo en las cosas que dice Eder, y una mayor transparencia sin lugar a dudas. Y llamando mucho a una responsabilidad individual también de las y los usuarios. Al final de cuentas, las redes sociales se conforman pues por el contenido que millones de personas en el mundo pues colocamos todos los días. Cada quien se castiga como quiere, ¿eh? Sí. Pese a la pandemia y al paro de actividades en Estados Unidos, las y los mexicanos que viven allá enviaron una enorme cantidad de dinero a México. Durante marzo, más de 4,000 millones de dólares. El presidente ya agradeció la solidaridad, pero a futuro, ¿nos debe preocupar una mayor dependencia de los envíos de dinero? Regresamos a Punto y Contrapunto.